Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360. Estou aqui hoje com o embaixador Rolando Gonçalves, encarregado de negócios de Cuba, aqui no Brasil. Rolando, seja bem-vindo. Um prazer, encantado. Prazer. Embaixador, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre a relação de Cuba com os Estados Unidos, né? Na atualidade, principalmente. Como que está isso daí? Bueno, la relación se caracteriza por un gran retroceso en estos últimos 3 años y sobre todo en relación con el gobierno que antecedió al gobierno de Trump, el gobierno de Obama, que dio pasos, tuvo iniciativas que favorecieron la relación bilateral. Con el gobierno de Obama se incrementaron los viajes de norteamericanos a Cuba autorizados por el gobierno para poder visitar nuestro país, porque a los norteamericanos les está prohibido viajar a Cuba por la ley Helms-Burton, por el propio bloqueo económico, comercial y financiero. Cuba es el único país del mundo al cual los norteamericanos les está prohibido viajar. Solo pueden hacerlo mediante autorizaciones, licencias del gobierno norteamericano. Obama no pudo impedir la prohibición, no pudo levantar la prohibición, pero extendió las licencias y las categorías que podían beneficiarse de poder viajar a Cuba. Y esto permitió que, bajo la política de relación de pueblo a pueblo, se incrementaran notablemente los intercambios culturales, deportivos, las visitas de norteamericanos a Cuba. Todo esto cambió completamente el escenario con el gobierno de Trump. También con Obama, se establecieron las relaciones a nivel de embajadas, que estaban a nivel de oficina de intereses. Todo esto cambió con la administración Trump, implicó, como te decía, un enorme retroceso. Fue tomando medidas para afectar el comportamiento y la relación bilateral, disminuyó el personal de su embajada en La Habana, afectó los servicios consulares y con ello los viajes y los intercambios familiares entre cubanos en Cuba y cubanos que viven en los Estados Unidos. Fue tomando medidas drásticas de endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, provocando daños materiales, económicos, humanitarios muy fuertes a la sociedad y a la población cubana. El objetivo de este bloqueo, que es su recrudecimiento, es lo que caracteriza la relación actual, ese endurecimiento del bloqueo contra Cuba, de la escalada de hostilidad hacia Cuba por parte del gobierno de Trump, tiene el objetivo claro de buscar la asfixia de la economía cubana, provocar necesidades, escaseces, hambre, provocar desespero en la población, en el ánimo de que se vierta ese desencanto contra el gobierno. Para tornar claro, desculpe interromper o senhor, mas para tornar mais claro isso, como que se dá esse bloqueio? Não pode haver relação comercial entre os dois países? É um bloqueio total? No, é um no bloqueio puede parcial? haber relación comercial, no puede haber, digamos, Cuba no puede comprarle a filiales norteamericanas ni venderle productos a filiales norteamericanas en terceros países. Ahí contempla también una serie de amenazas contra empresarios para que no inviertan en Cuba, presiones durísimas sobre inversionistas, sobre el sistema financiero para que no permita transacciones financieras, transferencias financieras de Cuba para ejercer su derecho de comprar o vender de acuerdo a las normas del derecho internacional. Es toda una política que pretende asfixiar
pretende liquidar a la Revolución Cubana mediante su objetivo declarado en un memorándum de Mallory, un secretario de Estado norteamericano, en 1960, prácticamente desde su inicio, que declaraba en ese memorándum, que fue desclasificado después por el gobierno norteamericano, se hizo público, la verdadera intención, que era esa que le estoy diciendo: provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno a partir del reconocimiento de que no había una verdadera oposición a Cuba dentro del país. Eso se mantiene vigente hasta nuestros días, hasta hoy, y en relación a periodos anteriores se ha producido un reforzamiento, reitero, considerable por la administración Trump. En los últimos meses incluso hubo una persecución para impedir los suministros de petróleo a Cuba, presiones inéditas en el comercio internacional, nunca vistas con anterioridad, presionando a los armadores de buques, a las aseguradoras de los buques, para impedir que se le suministre combustible, petróleo a Cuba. Esse bloqueio, ele contempla também outros países que são pressionados pelos Estados Unidos Sí, a não ellos presionan comercializar. a toda la comunidad internacional, a toda la comunidad internacional. E hoje quem que Cuba tem ao lado realmente como grandes parceiros? No, nosotros, ese bloqueo hace mucho daño, pero en un mundo globalizado como el que tiene Cuba, que existe hoy en el mundo, es prácticamente imposible asfixiar a nadie. Cuba tiene relaciones consolidadas en el mundo y es prácticamente imposible liquidar, asfixiar completamente la economía cubana como ellos pretenden. Pero igualmente siempre consiguen provocar incidencias negativas y efectos negativos sobre nuestra población. Eles conseguem prejudicar, só que eles não conseguem impedir completamente esse comércio de Cuba com o restante do mundo. Exactamente. E quais são esses países? Ellos, por ejemplo, ese bloqueo afecta la compra de medicamentos, la compra de equipos médicos, la tecnología, el acceso a la tecnología contra enfermedades, impide la compra de piezas y partes para los equipos que Cuba logra conseguir, que muchas veces tienen componentes de origen norteamericano o tecnología norteamericana, medios de diagnóstico, de pesquisaje que nos impiden también e inciden muchísimo para que Cuba pueda lograr insumos para la producción de nuestros propios medicamentos. En fin, hay una incidencia muy fuerte en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, sobre todo tratamientos para personas de la tercera edad, para los niños. Es muy cruel esa política y esa postura del gobierno norteamericano en estos 60 años. En esta política incide también la frustración de 60 años de fracaso, con un enfoque y una motivación política electoral, porque lamentablemente el tema de Cuba, por su impacto en el estado de la Florida, siempre tiene un componente doméstico que no tienen otros países del mundo. Cuba es un asunto, lo han convertido los políticos norteamericanos en un tema doméstico por la influencia del estado de la Florida, su característica pendular que tienen las elecciones, los resultados de las elecciones presidenciales, la gran importancia por el voto, por lo que implica de votos proporcionales el estado de la Florida en Estados Unidos, y obviamente los gobiernos, los aspirantes, los candidatos a presidente tratan de obtener ese voto de la Florida con políticas duras contra Cuba, etc. Desde un enfoque erróneo, porque en realidad la mayor parte de la comunidad cubana y de la comunidad y de los propios norteamericanos están a favor de la normalización de las relaciones, a favor del levantamiento del bloqueo.
es una percepción errada del gobierno norteamericano. A maioria dos americanos hoje está a favor do levantamento do bloqueio? Exactamente. Há pesquisas que mostram Sí, isso? como no, muchas pesquisas denotan amplio respaldo a Cuba, a la normalización de las relaciones y contra el bloqueo a Cuba. La administración Trump afectó el funcionamiento, como le decía, de su embajada en La Habana con reducciones de personal, etc. Incluso suspendió los viajes de cruceros a la isla con prohibiciones de cruceros que visitaban Estados Unidos, que le impedían poder visitar también a la isla. Con esto se afectaron mucho los brasileños que utilizaban esa vía para hacer turismo a Cuba, un turismo seguro, saludable, consolidado. En fin, han sido muchas las proyecciones de la administración Trump por recrudecer ese bloqueo que viola los derechos humanos completos de todos los cubanos, que afecta, que califica como genocidio en el derecho internacional y que viola todas las normas del comercio, las normas de la propia Carta de las Naciones Unidas, etc. Es la acción unilateral más prolongada en la historia que haya conocido la humanidad. Lleva 60 años de existencia. Ha fracasado esa política, pero ellos persisten en esa práctica contra los intereses de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano y de nuestro pueblo en la isla. Os Estados Unidos é um país que prega muito um discurso democrático. Não seria, na opinião do senhor, antidemocrático impedir que o próprio cidadão norte-americano Claro que vá para um outro lugar? Es un ejercicio completamente antidemocrático de violar, pero además de impedir que el pueblo norteamericano se beneficie de cosas que Cuba tiene ventaja comparativa en materia, por ejemplo, de vacunas contra el cáncer de pulmón, medicamentos biotecnológicos contra las úlceras del pie diabético, que tienen una aceptación enorme en el mundo y que los norteamericanos no se pueden beneficiar de esos logros científicos alcanzados por Cuba. Además, el propio turismo se impide que el norteamericano ejerza su libre derecho de poder viajar a donde quiera, de una manera insólita. En realidad es la presión de lobby contrarrevolucionario desde la Florida, que se convirtió muy poderoso porque dejaron vacías cuando se fueron en el año 59, dejaron vacías las arcas del Estado cubano, las dejaron vacías. Y por otra parte, con ese dinero invirtieron, se hicieron poderosos, fueron utilizados como punta de lanza contra Cuba por las distintas administraciones norteamericanas, y todo eso generó una fortuna enorme, con la cual utilizan y crearon ese lobby para financiar campañas de congresistas, senadores, presidentes, con la sola condición de aportar financiamiento sin que defendieran a Cuba, que defendieran la política de bloqueo, la política y sus objetivos de intereses, de seguir enriqueciéndose con el negocio de su enfrentamiento a Cuba. Ese lobby ha tenido una incidencia importante y obviamente los presidentes ha contribuido a que Cuba sea un tema doméstico dentro de la política norte-americana. É a realidade. E agora trazendo um pouco para o caso brasileiro, a gente tem lá nos Estados Unidos um presidente que é alinhado com o presidente daqui, né, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. São dois presidentes que, pelo menos, sí, aparentemente estão bem... Hay una gran coincidencia de posturas. E como que está o relacionamento de Cuba com o Brasil? Como que o senhor vê essa relação
Cuba-Brasil? La relación de Cuba con Brasil también ha tenido un retroceso. Después hablaremos del programa Más Médico, pero el propio hecho de que Cuba, de no aceptarse por el nuevo gobierno los términos y condiciones en que fue pactado ese programa de colaboración, obviamente implicó un retroceso en el relacionamiento bilateral. También la suspensión de créditos mediante el PROEX, o sea, los créditos a los exportadores brasileños que vendían productos a Cuba, también obviamente ha tenido un impacto sobre un descenso en el comportamiento de nuestro comercio bilateral. Y prácticamente los nexos y relaciones oficiales están prácticamente paralizados. En realidad se ha politizado esa relación que nunca tuvo ese carácter ideológico, político. Siempre prevalecieron nexos históricos, culturales. Cuba restableció las relaciones bilaterales en 1986 con un gobierno que no era de izquierda, ni mucho menos. Un gobierno con gobiernos de Sarney, con gobiernos después de Fernando Collor de Mello, con gobiernos de Fernando Enrique Cardoso. O sea, nunca hubo una aproximación que la relación con Cuba era porque era el PT o era, ¿no? Las relaciones de Cuba y Brasil siempre han tenido una relación de países mutuamente admirados, una relación amistosa, orígenes comunes, un impacto de la esclavitud sobre ambos países muy similar. A los matrimonios los traían, los dividían, unos para Cuba y otros para Salvador de Bahía. Los matrimonios, las familias eran divididas hacia un lugar o hacia otro, desde África. Y entonces hay lazos sanguíneos, hay muchas cosas en común que obviamente nos hacen sentir una estima, un gran aprecio entre nuestros dos pueblos. Houve uma mudança na diplomacia brasileira. A Sim, diplomacia brasileira seguia um caminho mais amistoso na visão do senhor e agora mudou. Ha habido un cambio significativo en ese sentido. Imagino que o discurso do presidente na ONU também tenha ido nesse outro sentido, né? Bueno, en realidad, sorprendente e injustificadamente, las referencias a Cuba son muy frecuentes, siempre hostiles, con mucho énfasis en las diferencias ideológicas. En ocasiones denotan mucha intolerancia e irrespeto hacia nuestro país. Sin tenerse en cuenta estos nexos bilaterales, históricos, económicos, culturales, la amistad sincera y de larga data entre nuestros pueblos que le hice referencia hace unos segundos. Nuestro canciller explicó en reciente entrevista a la agencia AP en los propios Estados Unidos que la referencia a 60.000 soldados armados en Venezuela es infundada, calumniosa, pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Son mentiras que intentan en vano justificar el fracaso de la política intervencionista en Venezuela. Se nos acusa de tener un sistema antidemocrático, ilegítimo. Trump y otros gobernantes con proyecciones y retórica anticubana pretenden cortejar grupos radicales e intransigentes de la Florida y otros lugares. Son argumentos viejos en los que nadie cree, mucho menos los que nos han visitado y conocen nuestra isla hospitalaria, segura, amistosa, saludable, educada. Es el lenguaje de la Guerra Fría, de las dictaduras sangrientas que nadie quiere que resurjan. Además,
se nos ataca en ocasiones por países que tienen un historial antidemocrático, xenofóbico, que promueven las desigualdades, la pobreza extrema, en los que abunda la falta de servicios médicos y educacionales, entre otros servicios públicos que necesitan la sociedad, la población. ¿Cuáles son exactamente esos países con histórico antidemocrático? Esas experiencias se han vivido en América Latina, donde ha prevalecido la inseguridad, el narcotráfico, el racismo, prácticas represivas frecuentes. Eso está presente hoy en prácticamente toda la humanidad y eso no está presente en Cuba, ninguna de esas expresiones. Y sin embargo se nos dice a nosotros que somos antidemocráticos. En Cuba, por el contrario, prevalece la satisfacción de amplios derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo el de la vida, que es el principal indicador para nosotros del principal derecho humano. Indicadores de salud que no pueden exhibir incluso potencias económicas mundiales como los propios Estados Unidos. Contamos con un sistema político inclusivo, justo. Habría que preguntarse si muchos otros países en el mundo pueden someter a discusión popular una constitución de la República y luego someterla a referendo universal en voto directo y secreto y ser aprobada por el 87% de sus conciudadanos. Ese es el caso de Cuba. Como dijera recientemente nuestro canciller, contamos con un nuevo gobierno, con un amplio ejercicio de los derechos humanos y de las libertades económicas, democráticas. No impera el dinero, ni en la política, no impera la mentira, prevalece la moral, la verdad, los valores y los principios humanistas y de justicia social, la solidaridad, el respeto y la defensa de la dignidad. Cuba, para los cubanos, sin subordinaciones a nadie, con pleno ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra más absoluta decisión de mantener nuestra independencia al precio que sea necesario. Por otra parte, también es muy lamentable que se tomen causas de interés mundial o problemas relacionados con la supervivencia de la humanidad, como el del cambio climático, como rehenes de asuntos domésticos, ideológicos o meramente electorales. Sobre los médicos cubanos, habría que preguntarle su apreciación a los 63 millones de brasileños beneficiados con su servicio. Hay quienes siempre se opusieron a esos servicios porque nunca les faltó recibirlos. Nunca se vieron desamparados y sin asistencia como la mayor parte de los beneficiados. Hoy se escuchan criterios que se hacen eco de la campaña mendaz, calumniosa de la administración norteamericana contra la cooperación médica cubana, que beneficia a más de 70 países en este momento. Hay acusaciones verdaderamente ridículas de esclavitud moderna, de trata de personas. Más de 400.000 profesionales de la salud cubanos sobre bases libremente voluntarias han viajado a otros países a proveer servicios de salud, sobre todo a familias de bajos ingresos y muchas veces en lugares remotos y en ocasiones peligrosos, muy difíciles. Es una labor humanitaria, absolutamente separada de cualquier interés político, como quedó demostrado en las operaciones frente a desastres naturales, en la lucha contra el ébola en África, contra el cólera en numerosos países del mundo. Y Cuba tiene mucho prestigio en estas labores, muy solicitadas por la comunidad internacional. Estados Unidos llegó a establecer un programa de parol para médicos cubanos y el personal médico, deportivo, etcétera, en el exterior, inédito, único para Cuba. Os médicos cubanos estão nos Estados Unidos e beneficiam a população norte-americana. Nunca han aceptado los Estados Unidos la colaboración médica cubana. Cuando el huracán Katrina devastó el estado de Nueva Orleans, Cuba propuso el envío de un contingente médico de altísimo nivel profesional para ayudar frente a ese desastre.
y el gobierno estadual del estado de Nueva Orleans lo aceptó, mientras que el federal no permitió que se produjera esa asistencia, esa colaboración cubana. Qual era o presidente na época? O senhor se En recorda? el año, eso fue en el año 2005, Bush. El objetivo claro, o sea, las embajadas de Estados Unidos en cualquier lugar, en cualquier latitud, tenían la obligación de cortejar el personal médico, deportivo, de educación de Cuba, incitarlos a viajar a los Estados Unidos, proveerlos de documentos de viaje, sus tickets aéreos, que pagaban los contribuyentes norteamericanos, por cierto. El objetivo claro era afectar los programas de colaboración médica cubana, sobre todo la exportación de servicios médicos, que ha devenido el principal sustento de divisas de nuestro país. Trump suspendió la aplicación de esa iniciativa por sus posiciones migratorias. Sin embargo, recientemente han sido adoptadas en Brasil una resolución conjunta entre Itamaraty y el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que contempla una figura muy parecida a ese parol norteamericano para los médicos que participaron en el programa Más Médicos, sin permitirles brindar servicios médicos, pero estimulando la posibilidad de que esos médicos emigren hacia Brasil. Esos es los comentarios que debemos hacerle sobre esos planteamientos y esas referencias hacia Cuba. Voltando pouco, o senhor mencionou que Cuba fez uma consulta à população sobre a nova Constituição. O senhor poderia dar mais detalhes de como foi feita essa consulta? Bueno, se elaboró un proyecto con expertos en materia de derecho constitucional en el país y una comisión del propio Parlamento cubano. Este proyecto fue sometido a la opinión de toda la sociedad cubana. Discutieron en asambleas, en los comités de defensa de la revolución, en los barrios, en todas partes, los centros de trabajo, las organizaciones de masa, los sindicatos, todos los trabajadores del campo y de la ciudad, y aportaron criterios que enriquecieron ese proyecto. Se hicieron numerosos cambios al proyecto inicial. Y después, teniéndose en cuenta los criterios vertidos, en el documento ya corregido, arreglado con la opinión de la población, se sometió a un referéndum con voto para toda la población cubana, de manera secreta, cuyo resultado fue la aprobación de esa constitución nueva con el 87% de toda la ciudadanía cubana. E ainda não foi promulgada essa nova Constituição, Y certo? esa fue promulgada, Ya fue promulgada la nueva constitución el pasado 24 de febrero. Nosotros, ese fue un proyecto que recoge, esa nueva constitución recoge en esencia la Cuba de hoy y la Cuba que queremos proyectar los cubanos de cara al futuro. Recoge los principios elementales de justicia social y humanismo que han estado presentes a lo largo de todos estos años de revolución, de profundas transformaciones, en virtud de buscar el mayor bienestar posible para nuestro pueblo. Ha tenido un respaldo enorme, contempla nuevas figuras como la de el vicepresidente de la República y un primer ministro, como nuevos órganos de poder dentro del gobierno, y tiene una enorme flexibilidad en cuanto a las opciones de propiedad, como venía desarrollándose en los últimos años,
una preponderancia de la propiedad social sobre los medios de producción, pero al mismo tiempo se contempla la propiedad privada como un aspecto de vital importancia en el desarrollo de las fuerzas productivas en el país y de los servicios. Pienso que es una nueva constitución que está a tono con la voluntad de nuestro pueblo, del proyecto socioeconómico, cultural que está Cuba construyendo, solidario, respetando los derechos de todos los cubanos, con unos principios claros contra cualquier manifestación de racismo o de xenofobismo o en materia de género, que evidentemente logra satisfacer las expectativas de nuestro pueblo. Además, quería comentarle que a veces se hace referencia a Cuba como una economía fracasada por la ineficiencia de su propio sistema. Eso es falso y es una enorme manipulación política para dañar la imagen y el prestigio de Cuba. Es cierto que el bloqueo nos hace mucho daño, son 6 décadas de afectaciones graves acumuladas a la economía, una economía cubana pequeña, con más de 900.000 millones de dólares norteamericanos de pérdidas según cálculos muy conservadores. A ellos se suman grandes pérdidas económicas y materiales, muy frecuentes provocadas por los devastadores huracanes que afectan cada vez con más fuerza los países del Caribe y nuestra isla. Sin embargo, le puedo afirmar que Cuba crece discreta pero sostenidamente, conserva y perfecciona sus conquistas sociales en materia de salud, de educación, de seguridad social y ciudadana, su cultura, el deporte, asegura su defensa nacional y consolida su capital científico y humano. Todo ello implica recursos y elevados costos, con resultados e indicadores humanos que pocos países pueden exhibir, como una mortalidad infantil de 4 por cada 10.000 nacidos vivos. Tenemos una economía resistente, con capacidades de adaptación, entrenada frente a las adversidades, con soberanía tecnológica, orientada a los servicios, con fuertes y diversificadas relaciones en Europa, en América Latina, en Asia, en el mundo entero, con sectores de punta como el de las propias exportaciones de servicios médicos, una potente industria farmacéutica y biotecnológica, y con un amplio desarrollo del turismo como un lugar seguro, consolidado, como había expresado anteriormente. Por ende, nos hacen mucho efecto el bloqueo, pero nuestra sociedad no quiere renunciar a las conquistas alcanzadas con la revolución y luchamos de manera permanente por lograr los mayores éxitos y los mejores resultados posibles en el plano económico para poder continuar desarrollando el país a tono con las potencialidades que realmente tenemos. Eu tenho algumas perguntas objetivas. A primeira delas, eu imagino que até pela questão da proximidade com os Estados Unidos, se não houvesse esse bloqueio, os Estados Unidos seriam um grande parceiro econômico de Cuba, né? A relação comercial entre os dois países, acho que a tendência era que fosse uma relação forte e que a economia norte-americana tivesse um peso grande na economia cubana também. Mas isso não acontece. Então, quem são hoje os grandes parceiros de Cuba comerciais? Nosotros aspiramos a tener una convivencia civilizada, racional, con los Estados Unidos.
y que los Estados Unidos se puedan, reitero, beneficiar de estas ventajas proporcionales, teniendo en consideración el carácter de Estados Unidos, una primera potencia económica mundial, Cuba, una pequeña isla, pero, reitero, tenemos vacunas, tenemos cosas, productos biotecnológicos, el turismo, desarrollo en muchísimas áreas que Estados Unidos pudiera beneficiarse. Cuba tiene esa mirada. Si no fuera por ese bloqueo genocida, obviamente Estados Unidos tendría como un mercado natural tan próximo a la isla, tuviera un papel preponderante, sin lugar a dudas, a tono con los intereses nacionales nuestros y de ellos, y de nuestra mirada económica, nuestras necesidades económicas, tendría un papel importante, sin lugar a dudas, y los intercambios serían muy fructíferos. Ahora, yo quiero también reiterar y apuntar bien, dejar claro, que las relaciones con Estados Unidos, ya después de todo lo sucedido con Obama, después de todos los nexos históricos, tienen una marcha histórica hacia un mejor relacionamiento entre nuestros países. Hoy existe todavía alguna cooperación importante en materia de temas de interés común relacionados con la cooperación jurídica, por ejemplo, temas relacionados donde hay una gran cooperación sobre antiterrorismo, contra desastres en los mares comunes, en los temas medioambientales. Existe una cooperación en esos temas específicos, pero reitero y apreciamos que es coyuntural esta situación de hostilidad incrementada y deterioro, retroceso en las relaciones bilaterales. Después de los intercambios que se produjeron entre nuestros pueblos a partir del gobierno de Obama, nos parece que esta es una coyuntura pasajera y volveremos a una relación civilizada. Aspiramos al menos a esa relación con Estados Unidos. Tú me hablabas de los principales mercados y las principales relaciones económicas de Cuba. En el turismo, por ejemplo, que es uno de los principales componentes de nuestra economía, son los canadienses los principales emisores de turismo a Cuba, y los europeos, países como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, están entre los principales emisores turísticos a Cuba. La exportación de servicios médicos, Rusia también se incorpora con gran fuerza a esta emisión de turistas hacia Cuba en los últimos años. La exportación de servicios médicos, nosotros tenemos relaciones históricas de una gran cooperación médica con muchísimos países. Hoy estamos presentes en 70 países, y exportación propiamente de médicos lo tenemos en muchísimos países de África, de América Latina, del Caribe, de Asia, países árabes, China, donde tenemos hospitales que ofrecen esos servicios equipados por Cuba, con médicos cubanos. En Qatar tenemos un hospital que fue edificado, puesto en marcha con equipos cubanos, con tecnología puesta por Cuba, con médicos cubanos, construidos por Cuba, entregados bajo un proyecto de llave en mano, y así. Y muchísimos pacientes en el mundo viajan a Cuba a recibir servicios médicos en tratamientos que solo Cuba resuelve, como el vitiligo, enfermedades contra el vitiligo, que Cuba tiene los medicamentos para resolver y curar esa enfermedad. Tenemos vacunas contra el cáncer, contra varias modalidades de cáncer. Tenemos un desarrollo de productos de alta biotecnología
de los cuales se beneficia la población en general en el mundo. El mismo Everprot, que es un producto que evita, como te había comentado anteriormente, evita las amputaciones de las extremidades por efecto de las úlceras derivadas del pie diabético. En Brasil hay una cantidad enorme de amputaciones por ese mal, en Estados Unidos, y sus poblaciones no pueden beneficiarse de esos productos. No ha sido todavía autorizado por Anvisa la utilización masiva. Estamos en un proceso de ensayos clínicos, pero ha habido una gran demora, llevamos casi más de 6 años en estos ensayos para ver si puede beneficiarse la población brasileña de ese producto cubano. Nosotros estábamos en la transferencia, transfiriéndole tecnología a Brasil para la producción de la eritropoyetina, que es un producto biotecnológico contra las insuficiencias inmunológicas, los problemas renales. Estábamos transfiriendo esa tecnología, que ha sido prácticamente un proceso que se ha paralizado en los últimos 2-3 años. En fin, Cuba vende, por otra parte, productos biotecnológicos a una inmensa cantidad de países, en Europa también, en Asia, en África. Tenemos una relación sólida internacional. O sea que esos esfuerzos por asfixiar la economía cubana, por destruir a la revolución, infundados, genocidas, están completamente condenados al fracaso, como lo ha sido a lo largo de estos 60 años de esa política incidente, tratando de afectarnos. E agora, para a gente fechar, essa nova Constituição cubana, ela prevê eleição de quanto em quanto tempo? Qual que é a composição do parlamento? ¿Cómo no? ¿Son cuántas pessoas? Nosotros tenemos nuestro sistema democrático y nuestro Congreso, nuestro Parlamento, con la diferenciación de los poderes, cada vez más el proyecto nuestro, socioeconómico y político, insiste en buscar la separación de los poderes, del poder económico, del poder judicial, del poder estatal, de las funciones de cada uno de esos poderes, separarlas, dejarlas claras, de las funciones empresariales diferentes y autónomas por parte de las empresas del Estado. Nosotros tratamos en ese proyecto, estamos buscando fórmulas para buscar la mayor eficiencia en el ejercicio del poder y en el ejercicio de nuestra política económica y social. Cuba cuenta con un sistema que elige de forma universal, voto secreto, revisable siempre en cada elección, de los miembros de nuestro Parlamento, que se le denomina Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, el 50% de sus miembros lo eligen los barrios, las comunidades, en todas las localidades del país. En esa asamblea están presentes todos los municipios del país, todos los municipios, y el otro 50% están presentes representantes de todas las organizaciones profesionales de masas sociales del país. El partido no postula ningún candidato al Congreso. El partido no juega un papel en las elecciones. Es el pueblo quien elige sus representantes. No es el Partido Comunista de Cuba. El ejercicio de los partidos políticos en la política del multipartidismo lo conocieron los cubanos antes de 1959. Y vimos el engaño a la población, la mentira, la falsedad, el fraude
Y nuestro pueblo ha elegido un sistema diferente. Es el que nosotros queremos para Cuba, donde elige el pueblo y no los partidos. Y elige el pueblo y decide el pueblo. Y las principales leyes que tienen una implicación sobre la sociedad son sometidas a la consideración, consulta y aprobación de nuestro pueblo, como el Código Laboral, la propia Constitución, los sistemas, el sistema electoral, todos son objetos a consulta y decisión de nuestro pueblo. Esa asamblea, una vez electa por el voto popular, secreto, reitero, y participa generalmente más del 90%, 95, 97, 98% de la población cubana, participa decididamente y de forma voluntaria en esas elecciones. Es universal pero voluntaria, no es obligada. Y los niveles de aprobación de la asamblea son siempre más del 85, 87% de toda la ciudadanía cubana. Esa asamblea elige un consejo de Estado y un consejo de ministros para atender las cuestiones de Estado y para atender las cuestiones del Ejecutivo, del ejercicio administrativo del poder y del gobierno. O executivo, como que ele é eleito exatamente? Es designado, elegido y es electo por el Consejo de Estado, Que é eleito que es por la sua instancia, vez. ese Consejo de Estado es la instancia de la Asamblea que actúa entre sesión y sesión de la Asamblea, porque los diputados en Cuba no ganan dinero por ser diputados, no ganan dinero, y no sesiona permanentemente ese Congreso. Es convocada para las sesiones en que se discuten para ser aprobadas las leyes del país y para ventilar los problemas fundamentales que pueden ocurrir en el país. Cada vez es convocada 2 veces como mínimo y siempre que haga falta esa asamblea por ese Consejo de Estado. Y ese Consejo de Estado es la asamblea la que preside, la que elige, es ese Consejo, de Estado quien elige su presidente. Esse conselho é composto por quantas pessoas? Consejo de Estado está compuesto, yo no recuerdo la cifra, ¿tú recuerdas? No recuerdo, yo te puedo enviar la cifra. Conselho de Estado não seria um ministério, né? No, el Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional, nuestro Parlamento, que tiene la potestad de decidir el ejercicio del poder cuando no está la Asamblea activa. São os próprios integrantes da Assembleia que se elegem para compor o Conselho de Exactamente. Estado, que por sua vez elege o El presidente. gobierno, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Ah, tá. Y ese Consejo de Ministros y ese Consejo de Estado son los que ejecutan las decisiones que toma esa asamblea. E a Assembleia... Esa asamblea aprueba todas las leyes, el presupuesto, todas las funciones que hacen cualquier congreso en todas partes. A Assembleia, em sua integridade, né, aprova as leis, aprova tudo. Exactamente. Ahora, nosotros la elección del presidente de la República, vicepresidente de la República y primer ministro, que ahora son figuras nuevas, el vicepresidente de la República y el primer ministro, lo va a elegir la Asamblea. Es así. Son electos por la Asamblea. Es una elección indirecta. Es una elección indirecta. No es una elección de nuevo de someter a la decisión de todo el pueblo la elección del presidente y del vicepresidente y del primer ministro. Es la forma que nosotros hemos adoptado. Autóctona, es un sistema autóctono, pero profundamente democrático, inclusivo y participativo de toda la sociedad cubana
en nuestro sistema político. É um sistema que vai em camadas, né? A população ela Exacto. elege os integrantes Y da todos, Assembleia. y todos que los elege- órganos, todos los representantes tienen que rendir cuentas periódicamente, cada año, a sus electores. E esse processo de eleição, ele dura quanto tempo? Porque é uma coisa que não acontece... Cada 4 simultane- años. Cada 4 años son las elecciones en Cuba. Ah, sim. E o processo eleitoral mesmo em Cuba, ele dura quanto tempo? Porque é uma coisa que Não, imagino que leve tempo, né? Não. A população elege a Assembleia, que depois elege o Conselho, que Sí, depois elege todo o ese presidente. proceso lleva más o menos alrededor de 6 meses, 8 meses, 6 a 8 meses. más o menos. E existe campanha? No existe campaña, lo que se hace conocer la biografía, los méritos, las cualidades de los candidatos. Se le hace conocer a toda la población para que elija. No es quien pone dinero para comprar votos o quien hace cosas para buscar mediante recursos, beneficiarse de acuerdo a sus recursos del voto de la población. Não existe, então, financiamento de No campanha existe em Cuba. financiamiento para esas campañas. 31 miembros. El Consejo de Estado tiene 31 miembros. 31 miembros. Y la Asamblea, 513 es aquí. 500, No, no. aquí son 513. Aqui são 513 na Câmara dos Deputados e 81 no Senado. Allá cuántos son, creo que si mal no recuerdo, É que ela barrou. Enquanto a gente lembra dessa pergunta, deixa eu checar o microfone. ¿cuántos son allá? Yo te voy a decir el dato, ahorita me voy a acordar. Não, sem problemas. De los congresistas, de los diputados cubanos. Nosotros no tenemos dos cámaras, una sola, es unicameral, nuestra Asamblea bicameral. Legislativa. 605. ¿Cuánto? 605. 605, perdón, para que... Son 605 los diputados en Cuba. 605. Y unicameral. Y están representados todos los sectores de la sociedad, todos los movimientos sociales, todos los municipios, todas las provincias, todos están representados. E a representação ela é parecida, né? Não há- 54% de mujeres en ese parlamento. El segundo más alto del mundo. Son conquistas realmente de la Revolución Cubana. A entrevista tá chegando já ao final. Teve alguma coisa que eu deixei de perguntar ao senhor e que o senhor gostaria de falar? Nosotros pensamos que las diferencias en las relaciones, las diferencias políticas, no debe ser lo que marquen una relación bilateral entre dos estados. Nosotros creemos que los intereses nacionales de todo el pueblo brasileño, de todo el pueblo cubano, los nexos históricos, culturales, deban ser lo que motiven una relación cordial entre dos pueblos, entre dos países, de manera respetuosa, de manera cordial, amistosa. No deben ser las polémicas y las diferencias ideológicas lo que deben marcar las características de una relación bilateral entre dos estados, porque no son entre dos fuerzas políticas. No es una relación entre el Partido Comunista y el partido del presidente. No es una relación entre el Partido Comunista de Cuba y un grupo de personas ligadas al presidente de la República. Es un Estado de 207 millones de brasileños, un Estado de 11 millones de cubanos, y obviamente creo que deben tenerse en cuenta en un relacionamiento bilateral las aspiraciones, el deseo y las expectativas de
el pueblo en general y no solo de una parte que puede o no compartir afinidades o no ideológicas entre los dos países, entre los dos proyectos sociales, económicos y políticos de los respectivos países. Eso no siempre coincide. Cuba tiene relaciones con más de 190 países, con 189 países. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los años, alrededor de 189 países votan contra el bloqueo. Esos países no tienen todos una afinidad política, ideológica con Cuba, para nada. Hay países que tienen diferencias enormes con Cuba en el aspecto ideológico, político, y sin embargo votan contra el bloqueo por su carácter extraterritorial, genocida, violatorio de los derechos humanos, por las afectaciones terribles que le causa al pueblo cubano, por ser una práctica de sanciones unilaterales que no comparte la humanidad, y porque defienden además a sus empresarios privados que tienen relaciones, que han invertido en la isla. Esa debe ser la tónica que debe existir en relación con el tema del bloqueo, y esperamos y deseamos que el gobierno brasileño vote contra el bloqueo en las Naciones Unidas el próximo 5 o 6 de noviembre, como lo ha hecho durante 27 años, de manera histórica. 27 años consecutivos. No son los gobiernos del PT. Mucho antes, Brasil votó en contra de ese bloqueo, por su carácter extraterritorial, por la defensa de sus conciudadanos, de sus empresarios privados. Lo hizo, no fue por una armonía de ideologías. Y pensamos que se mantenga esa postura de bloqueo en contra del bloqueo por parte de Brasil este año. Certo. Muito obrigado, embaixador. Um prazer. Prazer recebê-lo. Um prazer.